También se le puede llamar, mire, también se le puede llamar el ministerio quíntuple quiere decir de 5, ¿sí? Quíntuple, sí, mi hermano, sí, lo puede escuchar, como digo usted, quizás alguna vez, y ya lo puede identificar, que está hablando de los 5 ministerios, sí. Mire, en Mateo 16, 18 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, mis hermanos, ¿sí? Que es para la edificación de la iglesia. ¿Para qué? ¿Me entiendes? ¿Sí? Para que las puertas del infierno no prevalezcan, ¿me entiende? Contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, muy importante, mi hermano, los 5 ministerios, ¿sí? Con ese propósito se formó, con el propósito, ¿me entiende? Que dice que va a edificar sus iglesias para que las puertas del Hades ni del infierno no prevalezcan, ¿sí? Amén. Entonces, ¿para qué son los 5 ministerios, mi hermano? Primeramente dice, para perfeccionar a los santos, ¿sí? Segundo, dice, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Mis hermanos, es muy importante, es muy importante, nosotros, no sé si alguien haya escuchado quizás en algún momento que quizás hay unas personas que dicen que los apóstoles ya en estos tiempos ya no está vigente. Otros dicen que los profetas ya no está vigente, ¿sí? Ya, entonces todo eso vamos a ver a la luz de la palabra, ¿sí? En Efesios 19 y 20 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, muy importante aquello, sí, muy importante aquello. Dice, mire, edificando sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Y los profetas. O sea, en una iglesia, mi hermano, sí, es muy importante que esté, como digo, fundamentada, ¿me entiende? Por el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿sí? Es decir, los profetas, los fundamentos que dejaron los profetas antes y los fundamentos que dejaron los apóstoles, ¿sí? Pero en este tiempo, mi hermano, también el Señor es necesario dentro del cuerpo de Cristo, los apóstoles y los profetas. Muchas personas dicen que aún, como digo, no está vigente, pero estamos viendo ahora mismo que a la raíz de la palabra dice que la iglesia está fundada por el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿Y quién lo constituyó? Dice Jesucristo mismo, sí, Jesucristo mismo, siendo la piedra angular Jesucristo, sí, eso tenemos que tenerlo claro, sí. Miren, Jesucristo, mi hermano, Jesucristo cumplió los 5 ministerios, sí, Jesucristo cumplió los 5 ministerios como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, sí, Jesucristo, sí, por eso dice que es la piedra angular. Entonces, mis hermanos, sí, dice que Cristo es nuestro apóstol también, sí, y yo voy a ir leyendo rápidamente la palabra, si va a quedar grabado, después, como digo, ya se le pasará las enseñanzas, sí. Dice, Cristo es nuestro apóstol. En Hebreo 3:1 dice, por lo tanto, hermanos santos, participante del llamamiento celestial, considera al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire, ahí el Señor estaba cumpliendo, ¿me entiende? El ministerio de apóstol, sí. Ahora, Cristo como profeta, Lucas 24:19. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, sí. Vemos aquí que dice que fue un varón poderoso en obra.
profeta, y le llaman, ¿sí? Entonces, mi hermano, vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo como profeta. Ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como evangelista. Mateos 9:35, ¿sí? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, vemos aquí, dice, predicando el evangelio, mire. Y vemos aquí que dice nuestro Señor Jesucristo sanando toda enfermedad. Mire, mi hermano, sí. Después lo vamos a ver y usted se va a identificar, ¿me entiende? Usted se va a identificar y estas señales le van a seguir, ¿me entiende? Depende de lo que vaya, como digo, lo que esté cumpliendo, las señales lo va a seguir. Porque las señales es lo que la palabra, a causa de la palabra sigue la señal. Mire, dice que aquí cuando Jesucristo predicaba el evangelio, sí, del reino, estaba sanando toda enfermedad. Mire, un evangelista, mi hermano, sí, se caracteriza, ¿me entiende? Muchas veces que las señales lo siguen. Vamos a verlo a raíz de la palabra, sí. Cristo como nuestro pastor. Primera de Pedro 5:2 del 2 al 4 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuida de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey cuando aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibid las coronas incorruptibles de la gloria de Dios. Mire, el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo, mis hermanos, sí, que nuestro Señor Jesucristo cumplió los 5 ministerios, sí. Y si Él lo cumplió, lo dejó vigente para estos tiempos. Cristo, nuestro Maestro, Juan 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, vemos así que dice que nadie puede hacer, él estaba como maestro y estaba enseñando, ¿sí? Y dice, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Entonces, mi hermano, hasta aquí hemos visto, ¿sí? Que Jesucristo, ¿sí? Cumplió los 5 ministerios de apóstol, profeta, evangelista, maestro, y pastor, sí. En Efesios 19:20, mire, dice que la casa de Dios construyó sobre la base de los apóstoles y los profetas. Sí, eso es muy claro, mire. Aquí se recalca mucho, mi hermano, en esta enseñanza en la palabra, dice que se constituyó la base, sobre la base de los apóstoles y los profetas. O sea, yo veo que aquí es muy importante, mi hermano, como digo, en un ministerio que haya apóstoles y que haya profetas, ¿sí? Y bueno, también, como digo, los pastores, maestros y evangelistas, ¿sí? Mire, mi hermano, mire, hay algo poderoso aquí, mi hermano, que me gustaría que usted, como digo, ahí en su casa escudriñara, ¿sí? Efesios 3, el versículo 4 y 5, ¿sí? Efesios 3, el versículo 4 y 5, ¿sí? Mire, nosotros tenemos que irlo identificando, mi hermano, a ver, decir, bueno, ¿yo a qué he sido llamado? ¿Me entiendes? Para que seamos activos nosotros en donde estemos y en donde vayamos, mi hermano, ¿sí? Efesios 3, el versículo 4 y 5, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, dice, misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hombres, a los hijos de los hombres. Mire, muy importante, en el 5 dice, misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire, qué poderosa esa palabra, mi hermano. Dice que esto fue revelado, dice, a los santos, apóstoles y a los profetas por el Espíritu.
En otros tiempos, dice, en otra generación, esto no se le dio a conocer, no fue revelado. Entonces hay muchas cosas, mi hermano, profundas realmente, yo digo, que son revelados a los apóstoles y a los profetas. Entonces, mis hermanos, hemos visto a la raíz de la palabra, sí, que los apóstoles y que los profetas está vigente, sí. Nuestro Señor Jesucristo también cumplió esos ministerios, sí. Pero, mis hermanos, sí, todo, como digo, mire, cuando habla, como dice, cuando habla de que fue como constituido sobre la base de los apóstoles y los profetas, es decir, lo que ya está escrito, ¿sí? Ahora, lo que no podemos es salirlo de la palabra, ¿sí? Salirlo de la palabra, poner otro fundamento, ¿sí? Pero los 5 ministerios todavía está vigente. Ahora vamos a ver brevemente, mis hermanos, el apóstol, ¿sí? El apóstol. ¿Qué función cumple el apóstol, sí? Dice que el apóstol es un escogido y mandado con una comisión especial, ¿sí? Esa es la función del apóstol. La palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que se traduce uno enviado, ¿sí? Enviado, ¿sí? Y se refiere como un sabio constructor, magistrados, arquitectos espirituales, ¿sí? Entonces, un apóstol, mis hermanos, sí, es un enviado, es un arquitecto, es alguien que forma, es alguien que levanta una obra, ¿sí? En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios, está hablando Pablo, dice, me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mire, ahí estaba poniendo el fundamento un apóstol, que estamos hablando de Pablo, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, es decir, pone los fundamentos, el apóstol, mi hermano, y va a ir edificando, el pastor va edificando, el evangelista, bueno, como digo, primeramente trae las almas y va edificando el maestro, mis hermanos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, también vemos que los apóstoles realmente representan que son mensajeros de la iglesia, ¿sí? Mensajeros de la iglesia, ¿sí? En 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para vosotros, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, mi hermano, ¿cuál es el significado del apóstol? Dice que es un sabio constructor, arquitecto, son enviados, son personas enviadas espirituales, ¿sí? Para levantar obra, para levantar iglesia. La iglesia fue edificada por los apóstoles, por los profetas, pero Jesucristo es la misma piedra angular, mis hermanos. O sea, siempre está, como digo, también es la base de Jesucristo, ¿sí? Ahora, el ministerio de los apóstoles y la iglesia en estos tiempos, mire, más o menos como un resumen, vamos a ver el ministerio de los apóstoles. Mire, mi hermano, yo sé que aquí en este grupo puede haber apóstoles, mi hermano, sí, profeta, evangelista, maestro, sí. Los apóstoles, dice, es como para comenzar nueva iglesia, sí, nueva iglesia. Es para cimentar la iglesia en la verdad, sí, otro punto, sí. Un apóstol, mis hermanos, está colocando la base de la iglesia, ¿sí? Poniendo las cosas en orden, ¿sí? Imparte dones espirituales, ¿sí? Un apóstol debe de moverse en los dones espirituales, ¿sí? También toma la figura paterna, ¿sí? Para nuevo ministerio, ¿sí? Toma la figura paterna para nuevo ministerio. Los apóstoles siempre llevan, como digo, una visión más allá de una iglesia local, mis hermanos, ¿sí? Más allá de una iglesia local, ¿sí? Y también debe de instruirse o debe ser instruido en lo que es la guerra espiritual. Y debe ser
estar fuerte en oración y en la palabra, ¿sí? Esa es la función de un apóstol, mi hermano, como resumen, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vemos, como digo, las marcas que los sigue un apóstol, ¿sí? Son dones espirituales sobresalientes, y dones espirituales sobresalientes, porque se mueve en muchos dones, mis hermanos, ¿sí? Debe de haber experiencias personales y profundas con el Señor, con el Espíritu Santo. Y debe de haber poder y habilidad de establecer nuevas iglesias en nuevos lugares, ¿sí? Debe estar capacitado para proporcionar liderazgo espiritual adecuado, ¿sí? En cada obra, mis hermanos, ¿sí? Esas son las marcas de un apóstol, ¿sí? Ahora, mis hermanos, vamos a ver algunos puntos sobre los profetas, ¿sí? Los profetas vamos a ver en estos tiempos, ¿sí? Entonces, mi hermano, yo sé que aquí alguno de ustedes se va a identificar. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos les llamaban videntes, y ellos veían y sabían las cosas sobrenaturales, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí? En estos tiempos también, mi hermano, mire, dice que los profetas en estos tiempos, en 1 Corintios 14:3, muy importante, mi hermano, sí. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, mire, para edificación, para exhortación y para consolación. Muy importante, mi hermano, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, para consolación. Eso es muy importante, como digo, que tengamos estos 3 puntos, ¿sí? Cuando nosotros recibimos una profecía, ¿sí? O cuando alguien también da una profecía. Pero sin embargo, nosotros necesitamos entender, mis hermanos, ¿sí? Que el oficio del profeta no está limitado a dar apenas una palabra de profecía. La profecía personal es tan solo una pequeña parte, mi hermano, ¿sí? Pero el profeta, como digo, también se mueve, es como digo, a muchos niveles, ¿sí? El profeta puede predicar la palabra a un nivel nacional o incluso, por ejemplo, vemos internacional. Si también vemos, por ejemplo, como Juan el Bautista se dice que fue el último profeta, pero el último profeta, mi hermano, en la ley. El último profeta, ¿me entiendes? Sí, que se iba a cumplir en la ley, pero todavía los profetas en estos tiempos están vigentes, ¿sí? El profeta también vemos que se puede mover en la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, Esdras se movía mucho en la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, también vemos que los profetas se movían en milagros. Vemos a Elías, mis hermanos, ¿sí? Grandes milagros que hacía Elías. También vemos los profetas que se pueden mover en avivamiento de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, vemos el profeta Amos, vemos que ahí él se movía en avivamiento para la iglesia, ¿sí? También vemos, mi hermano, que el profeta puede soltar, como digo, espíritu de profecía sobre un grupo, ¿sí? Sobre una nación, sobre un ministerio, sobre una iglesia, ¿sí? También, mi hermano, puede tener revelación profética confirmando lo llamado de cada ministerio. Por ejemplo, mi hermano, ¿sí? Un profeta le puede confirmar a las personas, ¿sí? El llamado, confirmar el llamado, es decir, el Señor a ti te llama como pastor, como evangelista, como maestro, como levita. El Señor, como digo, lo puede usar a los profetas, ¿sí? Confirmando su llamado a cada uno de nosotros, ¿sí? Y también puede servir para ordenación del ministerio quíntuple, ¿sí? Cuando, por ejemplo, muchas veces se levanta un pastor o otro profeta o un evangelista o
por un apóstol, muchas veces son ungidos, puede ser por un apóstol o puede ser ungido por un profeta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vemos que, como digo, los profetas, como digo, también cumplen muchas funciones, mis hermanos, ¿sí? Muchas funciones, ¿sí? Mire, cuando lo ungieron a David, ¿quién fue el que lo ungió? Fue un profeta, ¿sí? Fue un profeta que lo fue a ungir a David. Mire, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver Hechos 21, del 10 al 1, sí. Hechos 21. Bueno, también vemos como algunos puntos, antes de pasar allí, algunos puntos de que la profecía debe ser probada, sí, debe ser probada, sí, mi hermano, sí. La profecía debe ser juzgada por el liderazgo de la iglesia muchas veces. Eso está en 1 Corintios 14, 29. Y la profecía debe ser confirmada, sí, debe ser confirmada. Y toda la profecía, mi hermano, debe alinearse a la escritura, si no puede decir, como digo, algo contrario a la palabra del Señor, ¿sí? Tiene que estar dentro del contexto de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, mi hermano, imagínense que dice, algunos saca argumento que dice que los profetas era solamente hasta Juan el Bautista, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver ahora incluso en el libro de los Hechos, cuando aún ya había muerto Juan el Bautista sigue levantándose, profeta y profetiza, ¿sí? Y lo vamos a ver a la raíz de la palabra, mi hermano, así. Mire, en Hechos 21, del 10, del 8 al 11 vamos a leer, dice. Al otro día saliendo Pablo, dice, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a la casa de Felipe el evangelista, vemos que Felipe era un evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, mire, ahí vemos, ¿me entiende? Dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Sí, y estamos hablando en el libro de los Hechos. Estamos hablando, mi hermano, que ya Juan el Bautista ya había muerto, ¿sí? Porque hay personas que sacan, como digo, argumento que dice que el último profeta fue Juan el Bautista, sí, fue el último profeta de la ley, ¿me entiendes? Así. Mire, dice, y permaneció nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Mire, ahí dice que descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y permanecimos nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atados a los pies y a las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así te atará a los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y le entregaron en mano de los gentiles. Mire, vemos aquí un profeta, Ágabo, mi hermano, hizo como un acto profético. Dice que cogió el cinto, ese cinto era de Pablo, dice que lo ató a los pies y a las manos, y dijo, así dice el Espíritu Santo, así te atará a los judíos en Jerusalén. Estaba soltando una profecía, mi hermano, ¿sí? Que iba a sucederle a Pablo, ¿sí? Entonces, muy importante muchas veces los profetas, mi hermano, para guiar al pueblo, ¿me entiende? Y Pablo era un apóstol, mis hermanos, ¿sí? Un apóstol con mucha unción, con mucha revelación. Pero vemos, ¿me entiende? Que salió un profeta llamado Ágabo, que quizás no lo conocía, pero fue útil, ¿me entiende? En el pueblo del Señor, fue útil, ¿me entiende? Para el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ya hemos visto el apóstol, ya hemos visto sobre el profeta, ¿sí? Ahora vamos a ver el evangelista, ¿sí? Mi hermano.
Le digo en lo personal, bueno, creo que todos somos llamados a evangelizar, todos, sí. Pero en realidad pues también hay un llamado como especial a alguien que ya que se deleita en evangelizar, ¿sí? Eso es muy bonito, mi hermano, sí, ya digo, porque usted va a ver, como digo, lo poderoso que es el ministerio de evangelismo, sí. Mire, vamos a leer Hechos 6, del 1 al 5, sí. Dice, en aquellos días, ¿cómo creciera el número de los discípulos? Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Bendiciones. Esto no se escucha. Espérese. A ver, wow, sí. Ya les escuchamos por Zoom, pastor. Si se escucha por Zoom o no, no. Se ha cortado, se ha congelado, parece. Wow, a ver qué pasó aquí. Estaba mudo nomás ahí, yo dije, ¿qué ha pasado? En Zoom sí se escucha, hermano. Ya un momentito, para que se fue el internet aquí. Ay, Señor. En Zoom también un rato se ha desaparalizado. Sí, ya un momentito voy a ver si intento reactivarme otra vez. Habíamos visto, a ver, un momentito. Hemos visto de los profetas y vamos a ver una vez más el evangelista, sí, que no sé hasta dónde escucharon. Estaba hablando sobre elección de los 7 diáconos, ¿sí? Hechos 6, del 1 al 5 está escrito, dice, en aquellos días crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y fe, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sí? Entonces, mi hermano, lo que quiero darle a entender, que aquí entre los 7, que cogieron, ¿sí? Los 7 diáconos, eso era para que aparentemente, ¿sí? Sirviera a las mesas, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros, mis hermanos, ¿cómo entramos, me entiende? Entramos sirviendo, como digo, en cualquier ministerio. Mire, aquí vemos que estos varones, Esteban, que se habla mucho, y de Felipe, ¿sí? Ellos entraron como para servir en las mesas, para ayudar. Pero dice que la característica, ¿me entiende?, de aquellos hombres que iban a servir a la mesa, mire, dice que tenía que ser varones de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. O sea, tremendo el requisito que pide aquí, ¿me entiende?, para servir en las mesas, ¿sí? Era, ¿me entiende?, así, ser lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, ¿sí? Entonces vemos aquí, mis hermanos, ¿sí?, que aquí, con la persecución de la iglesia, ¿me entiende?, comienza todos los discípulos a esparcirse, ¿sí? Entonces vemos aquí, en Hechos 8,
vamos a ver a Felipe, ¿me entienden? El que servía en las mesas. En Hechos 8:4 dice, por los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Vemos aquí Felipe, ¿me entiendes? Así, se convirtió en un gran evangelista después de estar sirviendo en las mesas. ¿Sí? Se convirtió en un gran evangelista. ¿Sí? Dice, y la gente unánime escuchaba juntamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacía. Mire, las características, mis hermanos, ¿sí? De predicar el evangelio, las características, ¿sí? De un evangelista, ¿sí? Dice que son las señales, los milagros, los prodigios, ¿sí? Así que, mis hermanos, si usted se quiere mover en señales, milagros, prodigios, hay que comenzar a predicar la palabra, ¿me entiendes? ¿Sí? Porque dice que el Señor confirma la palabra con señales, milagros, prodigios, ¿sí? Y vemos, mis hermanos, así, que este Felipe, ¿me entiendes? No era un apóstol, no era un profeta, en ese rato no era ni siquiera evangelista, ¿me entiendes? ¿Sí? Él desempeñaba la función de servir en las mesas. Mire, seguimos leyendo, dice, porque los de muchos que tenía espíritu inmundo salía, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos era sanado. ¿Por quién? Por Felipe, mi hermano, así. O sea, como instrumento, sí. Por Felipe, mire. Hay muchas veces también la gente que se opone, mi hermano, así como dice, de echar fuera demonios, tanta historia así que se escucha así. Pero vemos aquí, ¿me entiende? Cómo empezó la iglesia, ¿me entiende? Así. La iglesia empezó, dice, porque muchos que tenían espíritu inmundo salía estando dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos era sanado, ¿sí? Entonces, mi hermano, si nosotros servimos, ¿me entiende? Ahí en casa, en la iglesia, no sé en dónde usted está sirviendo, ¿sí? Califica usted, mi hermano, para que el Señor lo use, ¿me entiende? Así, predicando el evangelio y para que los use, echando fuera espíritu inmundo, ¿sí? Y paralíticos y cojos sean sanados, mi hermano, ¿sí? Eso lo dice la palabra, o sea, yo me da mucha alegría de ver a Felipe, ¿me entiende? ¿Sí? Evangelizando toda Samaria. Dice, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, había gran gozo en aquella ciudad, mis hermanos. ¿Sí? Pero dice, había un hombre llamado Simón, antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mis hermanos, sí. Vemos aquí que este hombre dice que se hacía pasar por un grande, sí. Este mago, sí. Entonces, mi hermano, y muchos, ¿me entienden? Ahora mismo en estos tiempos hay muchos en las calles que se hace pasar por grande brujo, por tanta historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia no se predica al que es Dios Todopoderoso, ¿me entiende? Así. Entonces vemos, mi hermano, que el evangelista, ¿me entiende? Así. Hechos 2:8 dice que saliendo Pablo, dice, mire, Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que fuimos a Cesarea y entrando a la casa de Felipe, era uno de los 7 que pasamos con él, mire. Ahí vemos, mis hermanos, sí, que Felipe, ¿me entiende? Era un evangelista, ¿sí? Hechos 8:5, mire, Hechos 8:5. Entonces Felipe descendía, dice, a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo, sí, y predicaba a Cristo, mi hermano, sí. Mire, la Biblia habla que Felipe era un evangelista. El ministerio de Felipe es un modelo que nosotros podemos seguir, ¿me entiende? Porque dice que aquí, mire, ¿a quién predicaba Felipe? Predicaba a Jesucristo. Eso es muy importante, mire. El evangelista, o cuando nosotros llevamos un mensaje del evangelio, de salvación, lo central, mi hermano, es Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo los demonios van a salir.
Porque en el nombre de Jesucristo los cojos, los paralíticos se van a levantar, mis hermanos, ¿sí? Entonces dice en 8:5 que Felipe descendiendo por Samaria le predicaba a Jesucristo, ¿sí? En Hechos 8:35 está escrito, miren. Dice, entonces Felipe abriendo la boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, hay que usar la escritura y dice que comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Así que mi hermano, o sea, lo central, ¿me entiendes? Un evangelista es Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué los sigue? ¿Y qué los acompaña? Las señales, los milagros, los prodigios. Mire, en segunda de Timoteo 4:5, Pablo le dijo a Timoteo era un pastor, sí, pero vemos ahí, mi hermano, que le dice que haga obra de evangelismo, sí, obra de evangelismo. Entonces, mis hermanos, vemos que las marcas de un verdadero evangelista como Felipe, podemos, como digo, ver un modelo, ¿sí? Muchas veces no importa, mi hermano, qué escritura, como digo, qué versículo use para predicar, lo importante es llevar a las personas al arrepentimiento y llevarlo a Jesucristo. Vemos aquí, ¿me entiende? Dice que había algo. Cuando Felipe predicaba, dice que había algo que ver y que oír, ¿me entiende? Porque el Señor respalda su palabra. Y dice que la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe. Y también dice que era viendo las señales que hacían. Entonces es muy importante, mi hermano, sí, que el evangelio se predique, ¿me entiende? Uno van a escuchar y otros van a ver lo que va a suceder por el poder del Dios Todopoderoso, por el poder del Espíritu Santo. Él fue equipado con los dones espirituales, sí. Vemos, como digo, como evangelio. Él empezó, Felipe, empezó como, mi hermano, como atendiendo las mesas, ¿sí? Pero el momento, ¿me entiende? Que él comenzó a predicar, se desarrollaron los dones, talentos, milagros de sanidad, ¿sí? Y vemos que, como digo, el Señor respaldaba su palabra, ¿sí? Entonces, mi hermano, usted nunca va a saber, ¿me entiende? Yo sé que, como digo, quizás ahora estamos, o algunos están, como digo, sirviendo las mesas, pero nunca vas a saber, ¿me entiende? ¿Qué va a suceder tan solo cuando predique la palabra, mi hermano, así? Ahí usted va a ver, ¿me entiende? Pero tiene que creerla, mi hermano, así, que el Señor va a respaldar su palabra con dones, milagros y prodigios. Vemos aquí, mi hermano, sí, que vemos que en el versículo 6 y 7, como digo, sanidades. También vemos en Hechos 8:12, voy a leerle un poquito este versículo, sí. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de reinos en el nombre de Jesús, mire, muy importante, que anunciaba el evangelio de reino en el nombre de Jesús, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Así, mi hermano, hombres y mujeres se bautizaban, ¿sí? ¿Sí? El evangelio de Jesucristo, ¿sí? Vemos, mi hermano, sí, que en esa ciudad, en Samaria, nadie fue salvo hasta que Felipe predicó. Ellos fueron salvados como resultado de la predicación de Felipe. Sí, toda una ciudad de Samaria, sí. Pablo dijo a Timoteo, como le decía en 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra de tiempo y afuera de tiempo. Es decir, mis hermanos, sí, quizás nosotros no tengamos ese ministerio de evangelismo, sí, pero también todos somos llamados, sí. Todos somos llamados a predicar la palabra, ¿sí? También vemos, mi hermano, allí a Felipe predicando en masa, ¿me entiendes? ¿Sí?
predicando a multitudes. Pero vemos también a un Felipe, ¿me entiende? Que dejó la multitud por ir a predicarle solo a una sola persona, mi hermano. ¿Sí? Lo vamos a leer. Hechos 8, de 26 al 28, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén y a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Sí? Hechos el 8, 26, 28. A ver si leo un poquito más. Ya, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo que oyó que leía el profeta Isaías, dijo: pero ¿entiende lo que lees? Y dijo él: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo la justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque quita la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la Escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Qué bonito, mi hermano, dice. Entonces dice que Felipe, ahí vemos el etíope, un hombre, ¿me entiende? Un solo hombre, ¿me entiende? Con hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, pero no la entendía, mis hermanos. ¿sí? Así habrá muchos, mi hermano, en cada esquina de la tierra, ¿me entiende? Que tiene hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y eso, ¿me entiende? Somos nosotros, ¿me entiende? Lo que estamos indicados para llevar ese mensaje, ¿me entiende? ¿Sí? De Jesucristo, ¿sí? Y dice, mire, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la Escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. ¿De dónde sacó la información? De la Escritura. ¿Sí? ¿Y qué le predicaba? A Jesucristo, mi hermano. ¿sí? Y yendo del camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué te impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees con todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendió ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Qué hermoso, mi hermano, así. Hombres y mujeres sedientos, ¿me entiendes? Así, de la palabra de Dios, ¿sí? Y vemos, mi hermano, ahí sin protocolo ni nada, rápidamente lo bautizó. Pero en estos tiempos, mi hermano, hay que entender, ¿me entiendes? Así, que muchas cosas tenemos que desaprender. Muchas veces, como digo, sí habrá hombre que quizás se bautiza sin realmente, como dice, creer en el Señor o estar, como digo, realmente rendido a los pies de Cristo, y quizás se bautiza. Pero también hay hombres y mujeres que están con el deseo y hambre, ¿me entiende?, de ser instruido en la palabra y de ser bautizado, mi hermano, y muchas veces hay que pasar, como digo, meses, años o protocolos para un bautismo, ¿sí? Son muchas veces cosas de hombre, mis hermanos, ¿sí? La palabra dice que creyó y se bautizó. Entonces, mis hermanos, vemos aquí un evangelista son activos y agresivos en el mundo espiritual, mis hermanos, ¿sí? Ellos quieren ver salvación masiva y resultados rápidos. Y eso es lo que le caracteriza a un evangelista. ¿sí? Salvación masiva y resultados. ¿sí? Pero también, como digo, se mueve masivamente, pero también por un solo hombre, ¿me entiendes? ¿sí? Y dice que cuando este eunuco también bautizó toda esa región, ¿sí? Se convirtió un evangelista después, aquel eunuco. ¿sí? Mi hermano, mire, hay dos grupos de personas en todo este mundo, mire. En todo este mundo, mire.
los que han oído el evangelio y los que no han oído, ¿sí? Aquí hay dos grupos, ¿sí? Los que han oído y los que no han oído, ¿sí? Y si los que han oído y han creído, ¿sí? Hay unos grupos que han oído y creído, hay unos grupos que quizás no han oído, no le ha resplandecido el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz. Ahora, si lo que hemos oído rehusamos y no compartimos, mis hermanos, ¿quién compartirá el evangelio? ¿Sí? O sea, el responsable somos usted y yo, mi hermano, ¿sí? De compartir el evangelio de Jesucristo. Pero eso no tiene que ser, como digo, realmente como una carga, mi hermano. Tiene que haber un amor, una compasión, mi hermano, así. Mire, y si no lo tiene, mi hermano, dígale al Señor, derrámame ese amor, esa misericordia, esa compasión por las almas. El Señor le va a poner, mi hermano, así. El Señor lo va a poner y después va a arder en su corazón y va a decir, Señor, yo no puedo callar. Yo voy a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque estamos sabiendo, mis hermanos, que es salvación para la vida eterna. Y también, ¿me entiende? Dice que son muchos oprimidos por el diablo, ¿me entiende? Y que el Señor quiere libertar. En Proverbios 4, Proverbios 24, 11 y 12, es muy bonito lo que dice allí. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que está en peligro de muerte. Mira, qué hermoso dice, libra los que son llevados a la muerte. Salva los que está en peligro de muerte. Hay muchos hermanos que están en peligro de muerte, ¿sí? ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Sí? Puede ser una muerte eterna, ¿sí? Una muerte espiritual eterna, ¿sí? Dice, ¿por qué si dijere, ciertamente no lo supimos? ¿Acaso no entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo concederá y dará al hombre sus obras. Entonces, mis hermanos, miren, quizás nosotros ya no podemos, ¿me entiendes?, servir a las generaciones pasadas, ni tampoco podemos servir a las generaciones futuras, yo que sé que va a venir. Pero sí nosotros podemos servirle a esta generación, mi hermano, sí. A esta generación, a la generación que nosotros estamos, sí. Entonces, mis hermanos, somos nosotros responsables, y diría yo como que el Señor lo ponga, como digo, en el corazón de ser, como digo, esos evangelistas, mi hermano, sí. No importa, como digo, que estemos sirviendo la mesa, pero de allí, mi hermano, así como vemos a Felipe, que era hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. En Mateo 28, del 18 al 20, vemos, mi hermano, la gran comisión, ¿sí? Entonces quizás cada uno de nosotros estemos esperando, ¿me entiende? Así, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál es el reloj profético para que nuestro Señor Jesucristo venga? ¿Sabe cuál es, mi hermano? Sí, que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Ese es el reloj profético, sí. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, mis hermanos, ahí vemos, mis hermanos, ¿sí? Que ese es el reloj profético, ¿sí? Para que Jesucristo venga, ¿me entiendes? Que este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, hemos visto ya el apóstol, el profeta, el evangelista. Si vamos a ver el pastor, la palabra griega para pastor es poimen, que significa uno que atiende las ovejas, que cuida las multitudes, que apacienta las ovejas. Amén. Vemos aquí en Juan 21 del 15 al 17. Dice, cuando hubiera comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, sabe que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, mi hermano, aquí le estaba dando instrucción nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ¿sí? Un pastor es aquel que cuida el rebaño, uno de los que atiende las ovejas, uno de los que dirige, de los que los guía, de los que abriga, los que los alimenta espiritualmente. Lo protege por la palabra, ¿sí? Vendrán mis hermanos, sí, que un día nuestro Señor Jesucristo, el pastor de pastores, el príncipe de paz, volverá a reunir su rebaño entre un redil y dividirá las ovejas y las cabras, mis hermanos, así. Sí, mire, mis hermanos, sí, tenemos que entender algo, mis hermanos, así. Que, o sea, es necesario, ¿me entiendes? Sí, es necesario, como digo, que dice que el Señor al final de los tiempos va a apartar, ¿sí?, las ovejas y los cabritos, ¿sí? Ya. Y es necesario, y yo creo que en toda congregación existen las dos cosas, mi hermano, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que quizás asombrarlo, que quizás pases cosas, diría yo, inadecuadas en la iglesia, mi hermano, ¿sí? Porque es decir que va, como digo, siempre a haber de todo, ¿me entiende? El trigo y la cizaña va a crecer juntos, ¿sí? Entonces, mi hermano, quizás muchas personas, ¿me entiendes?, esté dentro de la iglesia y quizás, como digo, no esté, como digo, convertido. Muchas veces es un proceso, ¿me entiende? Un proceso hasta que, como digo, el Espíritu Santo, mire, antes de seguir adelante, mire, nosotros, o como si lo identificamos, mi hermano, como evangelista, se dice que le predicamos a Jesucristo, mire, empezando por la Escritura. Es muy importante, mi hermano, soltar la oración. Yo he sido, le digo, como testigo, que algunas veces le he predicado a gente nuevita, ¿sí? Y las personas reciben la palabra y cuando está, como digo, sediento de la palabra, mi hermano, así como el eunuco, ellos hacen la oración de fe y la siguiente es que nosotros oremos como obrero, como siervo del Señor, que sea lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo llene, mis hermanos, así. Entonces, mire, en ese, déjeme buscar un versículo, a ver, un momentito, un versículo creo que compartí. En Efesios 13:14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, dice que habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de salvación, habiendo creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Es muy importante, mi hermano, que cuando nosotros prediquemos la palabra, la persona hace la oración y nosotros oremos para que sea sellado o para que sea lleno del Espíritu Santo. Después de aquello, mi hermano, sí, las personas muchas veces quizás no se afirma, quizás enseguida, sí. Pero después, mis hermanos, como ellos ya son sellados por el Espíritu Santo, sí, aunque se meta a la oscuridad, aunque se vuelva, quizás como dice, atrás, ello va a llegar el momento que como está el Espíritu Santo dentro, ¿me entiende así? En el momento que esté, como digo, quizás en cosas inadecuadas,
el Espíritu Santo mismo es el que lo escucha. El Espíritu Santo mismo es el que le va a decir, hijo, hija, este lugar no me agrada, sácame de aquí, porque el Espíritu Santo mora adentro, ya está sellado, ¿sí? Ya. Le comento como un testimonio. Una vez le prediqué así en un trabajo a un varón, ¿me entiende? Así, no sabía nada de su vida, así. Ese varón se convirtió, dice que él cuando oramos sintió que le entró un fuego en su pecho, ¿sí? Entró un fuego, es decir, el Espíritu Santo lo llenó o lo selló, y entonces yo no sabía, él vivía con un amante, mi hermano, ¿sí? Aquí en Inglaterra. Él dejó su amante, ¿me entiende? Porque ya no pudo estar más. Esa noche no pudo, dice, sí. Después ya, en 2 semanas ya me llama, dice, me voy yo de aquí de Inglaterra, me voy, dice, a buscar mis hijos, me voy a buscar mi esposa, sí. Porque ya el Espíritu Santo ya moraba allí. Ya no lo pudo dejar, como digo, pecar en paz. Y ese varón se fue. Y se fue allá, mi hermano, se reconcilió con su esposa, y ¿sabe qué pasó? Otra vez cae en el mismo pecado, ¿me entiende? Otra vez, ¿me entiende? Así, con otra mujer, pero ya el Espíritu Santo ya estaba allí. Entonces me decía, sacaba argumento, incluso decía, dice, no, si David tenía muchas mujeres, dice, yo también puedo tener. Entonces le digo, mi hermano, le digo así, la palabra dice lo contrario, así. Entonces, pero ya el Espíritu Santo, mi hermano, moraba en ese varón. Después de unos poquitos días, me tiene otra vez arrepentido, ¿sí? Y hasta el día de hoy, mi hermano sigue con su esposa, sigue con sus hijos, ¿me entiendes? Sí. Y ya, como digo, pues no se ha apartado de los caminos del Señor. Entonces, es muy importante, mi hermano, como digo, cuando nosotros prediquemos a Jesucristo, ¿me entiendes? Sí, que oremos por la persona para que la persona sea llena y sellada por el Espíritu Santo. Pedir al Dios Todopoderoso que descienda, que lo llene, que lo bautice, ¿sí? Ese, como digo, es el evangelio de ser evangelista. El apóstol ya, vamos a ver el pastor ahora, sí, ya hemos estado viendo, ¿sí? Dice los Mateo 24, 41, dice, Mateo 24, 41 dice, entonces dirás también, Mateo 25, 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles en él, entonces se sentará a su trono de gloria. El 32. Será reunida delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a lo de su derecha, vení, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, mi hermano, dígale, yo voy a estar a la derecha, yo voy a ser de las ovejas que le va a decir, bendito, bendito de mi Padre, que voy a heredar lo que tiene preparado desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. En el 41 dice, entonces dirá también a la izquierda, apartado de mí, malditos, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Entonces, mi hermano, al final de los tiempos, ¿sí? El pastor de pastores, ¿me entiendes? ¿Sí? Va a apartar, como dice, las ovejas y los cabritos, ¿sí? Vas a apartar el trigo y la cizaña. Mire, en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo sigue buscando, ¿sí? Por medio de cada uno de nosotros, aquellas ovejas perdidas, ¿sí? Entonces, mi hermano, dice que el Señor dejó las 100 y se fue, dejó las 99, perdón, y se fue por la una, ¿sí? Entonces, mi hermano, cuando en estos tiempos está sucediendo lo mismo, ¿sí? En miles de miles que como digo, están mis hermanos en el mundo, el Señor muchas veces deja la una y va por las 99, deja las 99 que ya son libres y va por la una, mi hermano, ¿sí? Entonces el Señor sigue buscando esas ovejas perdidas en estos tiempos, y esos instrumentos somos usted y yo, mis hermanos.
el pastor tiene, como digo, también la responsabilidad de animar, ¿sí? De animarla, ¿sí? De animar cuando muchas veces, como digo, viene desánimo, ¿sí? A ciertos siervos, siervas, ¿sí? Según Timoteo 4:1-2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que exhorte con paciencia y doctrina, ¿sí? También, mis hermanos, el pastor tiene que dirigir al rebaño, ¿sí? También tiene que predicar la palabra, ¿sí? Predicar la palabra, mis hermanos, ¿sí? En Titos 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a lo que se contradice, ¿sí? O sea, también ese es el papel de pastor, sí. También muchas veces mi hermano quizás no sea como un evangelista fuerte, pero también tiene que cumplir el papel de evangelista, ¿sí? El papel de evangelista, ¿sí? Porque vemos que en 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice que haga la función de evangelista, ¿sí? Entonces, mi hermano, es muy importante, mire, es muy importante, mis hermanos, el papel del pastor, ¿sí? Mire, no importa tan grande sea el evangelista, ¿me entiende? O cuántos miles de personas se conviertan. Si no hay alguien para guiar a las ovejas, para pastorear, tomarla, para guiarla a nuestro Señor Jesucristo, ellos son propensos a quedarse en la mitad del camino, ¿sí? Entonces es muy importante, mi hermano, como digo, el papel del pastor, ¿sí? Porque como digo, puede ganar miles, pero se puede quedar a mitad del camino y si no hay crecimiento. Entonces, mi hermano, sí, nosotros tenemos que ir a avanzar, seguir creciendo, porque en estos tiempos, mi hermano, falta obreros, ¿sí? Le pongo un ejemplo, no importa cuántos bebés nazcan en un hospital o en una ciudad tan grande, si no hay alguien quien los cuida, quien los guía, quien los alimenta. Así mismo también será en estos tiempos, ¿sí? Si no hay, como digo, realmente un pastor para que lo guíe o lo cuide, que los alimente, mi hermano, así. El maestro, sí, el maestro, mi hermano, sí, es siempre está, como digo, para guiar también, sí, enseñar al pueblo y tiene que trazar la palabra correctamente, sí, sin alteraciones, sin quitarle, sí, sin ponerle, sí. Vemos sí, mire, también tenemos que ser, también tenemos que ser, mi hermano, muy en en 1 Corintios 3:2 dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, o habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales, andáis como hombres. Y porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, el uno de yo soy de Apolo, son carnales, ¿sí? Entonces, mi hermano, acá le está diciendo Pablo, sí, que no se le puede enseñar, como dice ya, viandas, sino leches espirituales, ¿sí? Entonces, el maestro también tiene que, como digo, que entender que la palabra va, como digo, de poco a poco y de allí, como digo, va en crecimiento, ¿sí? Entonces el maestro debe estar siempre listo y abierto para recibir esa lectura fresca de la palabra, ¿sí? Esa revelación fresca que trae la palabra, ¿me entiende? La palabra escrita, mi hermano, sí. Entonces el maestro, mi hermano, sí, es necesario en la iglesia de Jesucristo, sí. Es bueno, como digo, los dones, las sanidades, sí, pero sin embargo, muchas veces tiene que ser cimentado en la palabra del Señor, ¿sí? Porque, como digo, muchas veces también hay falsos maestros, falsas enseñanzas, ¿sí?
Y la gente, como digo, los hermanos o los pequeñitos, ¿me entiendes? Así, son a veces movidos con ciertos vientos de doctrina, ¿sí? Mire, hay una diferencia, mis hermanos, una diferencia sencilla que lo que es la de predicar y la enseñanza. Si hay una diferencia, sí, mire, la predicación la diferencia sencilla que es que predicar es la declaración de la verdad, sí, mire, yo declaro la verdad, un ejemplo, ahí estamos predicando, sí, cuando uno se declara la verdad, sí, cuando nosotros estamos declarando la verdad, digamos, de Jesucristo, evangelizando, ahí estamos predicando, sí. Ahora, la enseñanza, vuelta viene una explicación de la verdad. Eso tiene que ponerlo muy en cuenta, mi hermano, sí. Usted quiere predicar, declara la verdad, declara de Jesucristo, sí. Ahora, si usted quiere enseñar, tiene que explicar esa verdad, explicar lo que significa. Por ejemplo, ¿qué significa? Digamos, si usted dice, bueno, voy a proclamar salvación. Entonces le está proclamando a Jesucristo, sí, está predicando, sí. Ahora usted quiere enseñar, después que esa persona ya se convirtió, ya esa persona ya se convirtió, ahora usted quiere explicarle, sí. Ahora usted tiene que explicarle qué significa la salvación, qué significa estar en Cristo, sí, qué significa permanecer en Cristo, sí. Entonces, mi hermano, hay una diferencia, sí, entre predicar es la declaración de la verdad, más que la enseñanza es la explicación de la verdad. Entonces, mire. Lo pusiste a cargar muy descargadito, ¿verdad? Mire, entonces la predicación, mi hermano, debe de contener también enseñanza, ¿sí? La predicación debe de tener enseñanza, ¿sí? Para que el pueblo, como digo, sea instruido y no sea movido por viento de doctrina. Y la enseñanza también debe tener, como digo, predicación, debe tener un poco de fuego, ¿sí? Entonces, mis hermanos, sí, hemos visto los 5 ministerios, ¿sí? Los 5 ministerios que el mismo Dios de paz, el mismo Dios los constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿sí? Y él los constituyó el mismo Dios, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, dice. El mismo que descendió, el mismo que subió y dice que le dio dones a los hombres, mis hermanos, ¿sí? Entonces, rápidamente, mis hermanos, si voy a hacerle mire, esos son los 5 ministerios, los ministerios quíntuple, es decir, 5, sí, 5, está vigente todavía, sí. Y sería lo más hermoso que en una iglesia, ¿me entiende así? Hubiera los 5 ministerios, pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿sí? Profeta. Mire, pero también vemos, mi hermano, sí, que nuestro Señor Jesucristo desempeñó los 5 ministerios. Y también en estos tiempos hay hombres y mujeres que se están levantando en varios ministerios. Y gloria a Jesucristo que se levante en los 5 ministerios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, usted y yo, ¿me entiende? Podemos desempeñar el Dios Jesucristo, el Espíritu Santo que nos ayude, podemos desempeñar más de un ministerio, mis hermanos, sí. Pero eso lo da y nos equipa y nos ayuda el Espíritu Santo. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que ser una vasija, ¿me entiendes? Así, una vasija que lo dejemos usar. Mire, esos son los 5 ministerios. Ahora voy a ver rápidamente, así como hacerle algo rápido sobre los dones espirituales, sí, los dones espirituales, mi hermano. Mire, esos son los 5 ministerios, ya. Pero los dones espirituales es un regalo del Dios Todopoderoso, es un regalo del Espíritu Santo, en donde nos da para equiparlo, para cumplir esa función de los 5 ministerios, ¿sí?
importante, mi hermano, sí. Es un regalo que el Señor nos da ya. Mire, vamos a ver en 2 Corintios 12, del 8 al 11, voy a leerlo rápidamente, dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, sí, a otros milagros y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vemos allí que el Espíritu Santo los equipa. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir la función de ese ministerio quíntuple. ¿Sí? ¿Sí? Dice que le da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, de sanidad, de milagro, de profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, la palabra sabiduría se refiere al conocimiento que se emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que no solamente sabe, también pone en práctica, por lo cual es el don que se refiere a aquello que sabes aconsejar, pero además llevas por obra lo que dice, ¿sí? Entonces, la palabra sabiduría es aconsejar, ¿sí? Pero también dice que debemos de ser bendiciones, mi hermano Edgar, bendiciones, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, mi hermano, vemos que la palabra de sabiduría, ¿sí? Es algo, ¿me entiende?, que nos ayuda para aconsejar, pero también tenemos que practicarlo aquello que nosotros aconsejamos, ¿sí? Palabra de ciencia, sí, se refiere a aquellos que tienes el don de conocer, de entender a profundidad información sobre la palabra de Dios o una ciencia complementaria. Este tipo de conocimiento es útil para enriquecer la predicación. La fe, es cierto que todos debemos de tener fe, sí, porque dice que sin fe es imposible agradar al Señor. No obstante, hay quienes y poseen una fe fuera de lo común, un don que sin duda rebasa todo conocimiento natural. Por lo tanto, se necesita ser dado por el Espíritu Santo, sí, mi hermano. O sea, todos tenemos una medida de fe, pero cuando se habla del don de fe, es alguien que está, como digo, extremadamente, ¿me entiende así?, que sobre lo imposible cree en lo posible. Sanidad, es aquel que posee un don de sanidad, no es el responsable de la persona que se cure, es solo un instrumento, ¿sí? La persona que se mueve en los dones de sanidad no es el responsable de la persona que se cure, no, es el instrumento, por lo cual el enfermo muchas veces no tiene fe, pero el don de fe, aún de las personas que sanan, puede recibir la persona la sanidad. Milagro, sí, es un don que reta a los extraordinarios, que llega a ser hecho sorprendente, que no tiene una explicación lógica o científica, mis hermanos. ¿Sí? Los milagros del Señor muchas veces no tienen una explicación lógica o científica, es algo que rebasa las capacidades humanas. Quien hace milagros es el Dios Todopoderoso, es el Espíritu Santo, y nosotros somos instrumentos, ¿sí?, para que ocurran aquellas cosas, ¿sí? La profecía, muchas veces, mi hermano, como digo, vemos profecía que el Señor usa dones de profecía, ¿sí?, y también son profetas que hay en estos tiempos, ¿sí? Muchas veces la profecía anticipa hechos futuros o de una palabra que Dios desea comunicar a su pueblo, ¿sí? Como hemos hablado, la profecía es para exhortar, para dirigir, para aconsejar. Discernimiento de espíritu. Dice, quien posee este don tiene capacidad de reconocer entre un espíritu que es santo y los otros que es, como dice, del mundo de las tinieblas. ¿Sí? A través del Espíritu Santo se reconoce tanto la persona como el ambiente en que el Espíritu mora. ¿Sí? Entonces el discernimiento de espíritu es muy importante en una congregación, mi hermano, ¿sí?
porque muchas veces se mueve realmente otras cosas, ¿sí? Y no es el Espíritu Santo, pero el que tiene discernimiento de espíritu, incluso viendo las personas puede saber o puede darse cuenta qué se está moviendo en las personas, cuáles son las luchas que se están moviendo, ¿sí? Entonces, mi hermano, mire, todo esto que estamos leyendo, ¿sí? Estamos haciendo este estudio, discernimiento de espíritu, profecía, o sea, no es para muchas veces para avergonzar a la gente, ¿me entiende así? Sino para ayudarlo, ¿me entiende así? Pero también, como digo, las personas tienen que estar dispuestas, como digo, a soltar lo que tengan que soltar y a tomar la poderosa palabra del Señor. Así que, mi hermano, sí, ese es el discernimiento de espíritu. Muchas veces, por el discernimiento de espíritu, podemos saber qué luchas está teniendo la persona. Un profeta puede saber en qué pecado está la persona, porque el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, se lo dice, sí, pero tampoco es, como digo, para avergonzar a aquel siervo o a aquel sierva que quizás está empezando, como digo, a cimentarse en los caminos del Señor. También viene donde de lengua se refiere a la capacidad que tiene el creyente de ministrar, alabar a Dios con diversos idiomas, ¿sí? Todos son guiados por el Espíritu Santo, puede ser idioma común o un lenguaje espiritual, pero es importante destacar que quien tiene el don de lengua solamente lo da, mi hermano, el Espíritu Santo, ¿sí? Interpretación de lengua, dice, aunque las lenguas son un acto de donde se está plenamente consciente, es difícil que las personas comprendan lo que habla. Es por eso que Dios revela a través del don de lenguas a personas y que habla lo que dice, ¿sí? Entonces, mi hermano, también hay interpretación de lengua, ¿sí? Hay personas que interpretan, ¿me entiende?, lo que se está diciendo la otra persona, ¿sí?, para edificación de su pueblo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el estudio The recording has stopped. hemos llegado hasta allí, sí, como le hemos dicho, hemos hecho un estudio, sí, breves sobre los 5 ministerios, sí, y sobre los dones del Espíritu Santo, sí, los dones del Espíritu Santo, mi hermano, sí. Mire, como resumen, hemos dicho, son apóstoles, profeta, evangelista, maestros, sí, sí, y todo es para que para la edificación de su pueblo, sí. Dice que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, sí. Es decir, a servir, sí. Ahora vemos los 9 dones, sí. Y lo hemos resumido esos 9 dones en 3 partes, sí. Dones de manifestación, sí. O sea, esos son dones de manifestación, es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Ahí son 3, pero reunidos en los dones de manifestación. Ahora, dones de poder, ¿sí? Estamos hablando de dones de poder, igual 3, don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros, ¿sí? Son dones de poder, amén, ¿sí? Y dones de inspiración, ¿sí? O sea que se inspira muchas veces para orar, ¿me entiende? Los usamos para inspirarlos, y cuando a veces pues queremos orar y queremos ser guiados por el Espíritu Santo, esos son dones de inspiración, el don de profecía. Muchas veces alguien está desanimado, desalentado, y viene una palabra de profecía y lo levanta, así. O el don de lenguas también, cuando nosotros empezamos muchas veces a orar, comenzamos a hablar en otras lenguas, ¿sí? Entonces, esos son dones de inspiración, o dones de interpretación de lenguas también, ¿sí? Esos, mis hermanos, son dones de inspiración. Entonces, mis hermanos, hemos terminado las enseñanzas, ¿sí? Hasta ahora. ¿Alguien quiere acotar? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? Yo sé que